Proverbios. Capítulo 1. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Bueno es el Señor Jesucristo que hoy nos permite estar delante de su presencia. Dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos con ese propósito de escuchar la palabra de Dios, dice que Él se mueve en medio de ellos. Y es importante que nosotros lo consideremos de continuo. En las mañanas, cuando hacemos nuestro altar familiar, cuando juntamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y oramos, pedimos el favor de Dios, estudiamos la palabra, ahí mismo se mueve el Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros predicamos a 2, 3 personas, allí está el Señor. Entonces sí es importante que no lo ignoremos, sobre todo para que nosotros tengamos certeza y tal confianza al saber que hay una promesa que dice ahí en Mateo 28:20, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, si tú le crees, significa que te conduces correctamente porque sabes que Él está contigo ahí. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Consideramos para dar inicio capítulo 1 de los Proverbios, verso 1 en adelante. Dice así, esta es palabra del Señor. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender, sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Inclinamos nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque hoy en día tenemos a nuestro alcance el manual, el instructivo, Señor, para poder nosotros vivir de una manera sabia, Señor, el cual va a tener un final que más allá de la eternidad nos va a traer paz, Señor. Vamos a poder verte cara a cara, Señor. Padre, ayuda a nuestro corazón, Señor, que de tiempo en tiempo se inclina a lo malo. Ayuda al corazón de cada oyente para que deposite cada una de estas valiosas joyas, Señor, hablando de tu palabra, en lo más profundo, para guardarlas, para obedecerlas, para entenderlas, para meditarlas de día y de noche. Padre, háblanos hoy. Bendice a cualquier simple que pudiera estar en medio de nosotros y aún a los oyentes, Señor. He sabido que en todo tiempo han existido enemigos de la cruz de Cristo. Y sabemos que aún hay gente que se burla de tu evangelio y usa de métodos, Señor, o de burlas, Señor, para poder humillar, querer pisotear tu palabra, Señor, aún en la web. Padre, te pedimos por ellos, Señor. Quebrántalos. Ten misericordia de ellos, Señor. Así como te pido que la tengas de nosotros en esta noche, Señor. Sí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Dice ahí, leíamos el último verso, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero hay una característica, hay 2 tipos de personas. Hay personas que van a escuchar el consejo y hay personas que dice ahí que son insensatos. Dice que ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A ellos no les importa. Hermanos, pueden estar en medio incluso de nosotros. Pueden estar aquí sentados. Pueden estar en una gran iglesia. Pero el hecho de que asistan a una congregación no significa que sean sabios. Aquí dice que el único que es sabio, dice, es el que entiende la sabiduría, la doctrina, conoce razones prudentes, presta atención. Vamos por favor al Proverbios 12:1, por favor. Capítulo 12, verso 1 para dar inicio.
Vamos a ir entendiendo principalmente, se podría decir que este es el versículo clave, el capítulo 12, verso 1. Vamos a leer el primer versículo y el segundo. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Nuevamente dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En pocas palabras dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Eso es lo que significa ese texto. Para que cada uno vaya poniéndose ejemplos en sí mismo, para que uno vaya diciendo cada vez que me dan una instrucción. Fíjense, esa palabra instrucción tiene un significado que es enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos un libro de ¿cuántos libros contiene esta Biblia? 66 libros. En esos 66 libros vamos a ver infinidad de instrucciones. El cual el propósito, ¿cuál es? Llevarte a la vida eterna, llevarte a casa. Ese es el propósito. Ahora piensa tú, ¿realmente será sabio obedecer a este libro? Claro que sí. Pero el que no lo obedece, el que dice que ama a Dios, el que dice, es que yo creo en Dios. He escuchado a muchos que dicen, yo creo en Dios. Pero tú velos cómo viven. Dice la Escritura que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿No es así? Pero se están embriagando. El ladrón está diciendo, Dios mío, por favor, ojalá y salga bien. Y está hablando de robar. ¿Será correcto? ¿Será tonto? Sí. Y no lo dice en un sentido de agredir a la persona, sino al ver sus decisiones. A mucha gente se le ha dado la invitación para que se bautice. A mucha gente se le ha dado la invitación, acércate a tu Señor. Y muchos dicen, no, mañana, quizás después, es que necesito meditar. O sea, vemos, tiene 40, 50 años y dice que todavía necesita tiempo para pensarlo. Cuando dice la Escritura que mientras el hombre vive, hay esperanza. Pero una vez muerto ese hombre, toda esperanza perece con él. Entonces, si hemos de tomar una decisión, ¿cuándo debería de ser? Hoy. No mañana. Mañana quién sabe si vivas. Mañana quién sabe si Dios te permite hacerlo. Y eso me hace recordar a un personaje que nosotros hemos escuchado, hemos visto las películas incluso de Hollywood acerca del faraón. ¿Ustedes recuerdan al faraón? Claro, lo vemos en el libro del Éxodo. Vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 1. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos quiere advertir, sobre todo porque va a venir una reprensión al que es malo. Dice ahí en el verso 8, 1:8 del libro del Éxodo, dice de esta forma: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Fíjense, él estaba despreciando la reprensión y la instrucción. Ahorita lo vamos a ver en breve. Pero él se consideraba sabio. Hermanos, ustedes saben qué le pasó al faraón, ¿no? Y saben acerca de las 10 plagas que acabaron con esa cultura. Realmente Egipto era en ese tiempo, Egipto era la primera potencia. Era el pueblo más poderoso. ¿Qué fue de Egipto? ¿Qué es de Egipto hoy en día? A duras penas. Es más, cuando lo mencionan es porque o estudiaste geografía o porque te acuerdas de este verso. Pero así que realmente digas, caray, ¿qué pueblo tan poderoso? ¿Es poderoso? No. Quedó en cenizas. Pero según este faraón dice que él iba a ser sabio. Ahí dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra
también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ok, vamos a hacer un paréntesis. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ok, este término, cuando tú lo escudriñas, cuando tú lo investigas, no significa que no sabía de José, o quién es José, no, sí sabía. Esa palabra conocer, de acuerdo a la concordancia Strong y de acuerdo a cuando le haces un estudio profundo, se refería a que él rechazaba a José y todo lo que había hecho por esa nación. ¿Acaso no José trajo mucho bien a esa nación? ¿Acaso no cuando vinieron los 7 años de hambruna, gracias a la sabiduría que Dios depositó en el corazón de José, acaso no pudieron subsistir al grado que venían muchas naciones de muchos lados a comprar pan a Egipto? Sí. Había sabiduría, pero simplemente era un problema de cultura. Habían ciertos aliados, habían ciertas tribus que habían ocupado tiempo en el reinado, en la gobernación de Egipto, que no meramente eran de cuna egipcia. Cuando se levanta supuestamente se cree que fue Ramsés, algunos dicen que fue su hijo. Ok, cuando se levanta no es que no sabía lo que había hecho José, simplemente que él lo rechazaba porque era un pueblo extranjero y porque él no quería que él tuviera parte con Egipto, pero sí sabía lo que había hecho. Pero él, se podría decir que se hizo el oxiso y le dio la espalda y prefirió hacer su propia voluntad. Pero dice la Escritura, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿En qué condición estaba el faraón? Vamos a suponer el Ramsés, ¿en qué condición estaba? Era un ignorante. Y no es que no tenía conocimiento, estaba actuando tonta y neciamente. Ahora, pregúntate tú, ¿cómo actúas ante la instrucción de Dios? Ya se te dijo que dejaras de hacer cosas incorrectas en tu celular en las noches cuando tú piensas que nadie te ve. Ya se te dijo que dejaras de codiciar a la mujer de tu prójimo. Ya se te dijo que es muy lícito el matrimonio. Pero, muchacho, necesitas primero aprender a escuchar y amar la instrucción para que te pueda ir bien en el matrimonio. ¿No es así? ¿No sería lo más sabio? Ahora, no significa que estemos dentro de una agrupación y por eso no podamos tener la actitud de necedad del faraón. Él decía que él se consideraba sabio. Y muchas veces cuando se le da la indicación, yo he hablado con bastantes personas, hermanos, y muchas veces se acercan para pedirte el consejo. Y te dicen, hermano, ¿usted qué piensa? Fíjate que yo tengo esta situación y tengo esta otra situación. ¿Usted qué opina? Bueno, la Escritura dice que tú debes de hacer esto y aquello. ¿Y qué crees que hace si no le agrada la instrucción? Va y le pregunta al pastor, pastor, ¿cómo ve? Y le plantea la misma situación. Y el pastor, como obviamente ocupa también este libro, y este libro es el único que te puede dar la instrucción, no mis palabras, no mis consejos, no un buen libro que pueda escribir yo, le da el mismo consejo. Y si esa persona aborrece la instrucción, ¿qué crees que termina haciendo? Se va. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? No, ya están bien mal. Esos están bien mal. No, ve el que predica, está bien mal. Todos están mal ahí. Ve el que canta, está mal, y empieza a hablar mal de todos, porque tiene una actitud de ignorante. No ama la reprensión. Entonces, querido hermano, querido amigo que hoy nos visitas, querido oyente que estás ahí, quizás detrás de tu pantalla o detrás de tu celular escuchando, ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo caminas en esta tierra? ¿Sabiamente? ¿De acuerdo a la instrucción divina? ¿O de acuerdo a tus propios pensamientos? Dice la Escritura allí en el libro del Éxodo, capítulo 7, seguimos hablando del faraón. Ahí es donde sí tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, el consejo de Dios. En el capítulo 7, dice verso 1. 7:1 del Éxodo. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tú, hermano Aarón, será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Lo podemos traducir porque de hecho en otra definición, de acuerdo a la Biblia, una definición bíblica de instruir significa una proclamación o un mandato que viene de alguien que es superior.
Entonces, aquí el gran yo soy, el que soy, así se presenta delante de Moisés. Dice, ¿quién eres tú para que yo les diga? Yo soy el que soy, así les dice, el gran yo soy. Ok, el gran yo soy le dice, te voy a dar unas instrucciones. Si Faraón hubiera sido inteligente, hubiera amado la instrucción. Y eso, como consecuencia, lo iba a poner en un estado de sabio. Dice ahí, tú dirás, o sea, tú le darás instrucciones, todas las cosas que yo te mande. Dijimos que es un mandato. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero en el 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Ahí en el verso 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. No, pues por eso no se pudo arrepentir Faraón. Porque ¿quién le endureció el corazón? ¿De acuerdo a este texto? Dios. Bueno, pero entonces ¿Dios es injusto? No, Él no es injusto. Dios tiene una característica que nadie más tiene, ningún otro Dios, ni siquiera ese mono que tienes ahí en el altar, ahí o en tu ofrenda, o en varias iglesias de la denominación que muchos ya conocen. Lo siento mucho, esos no son milagrosos. Eso los hace un hombre y tú ni siquiera sabes quién lo hace. A lo mejor ese es hasta un violador o es alguien que está codiciando a la mujer de su prójimo, que él sabe cómo tratará a su esposa, a sus niños, y ese está formando un muñeco para que tú te arrodilles y le adores. Eso no tiene esa capacidad. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente significa que es todopoderoso. No hay nadie más como Él. ¿Alguien más, algún otro Dios pudo abrir el mar como lo hizo Él? Jamás se ha escuchado nada de eso. Jamás, jamás. ¿Algún otro Dios pudo haber convertido el agua en sangre? Jamás, tampoco, ninguno. Dice la Escritura que los hechiceros quisieron hacer lo mismo, no pudieron. Es más, cuando lanzan la vara de Aarón, se levanta una serpiente y según los brujos, es magia, también podemos hacerlo nosotros. Bueno, esta serpiente devoró a las otras. Con todo y eso, Dios siempre se mostró mucho más superior, omnipotente. Omnipresente significa que está atrás de aquí de mi hermano Daniel, está atrás de mí, está al lado de mi hermano Edgar, está al lado aquí del caballero, está en China en este momento y está en el otro lado del mundo. Es omnipresente. Y omnisciente significa que Él conoce todos tus pensamientos, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Él conoce todo, Él sabe, Él sabía que tú no te ibas a arrepentir en este tiempo. Él lo sabía desde hace millones de días, de meses que han pasado, que han transcurrido en este tiempo. Él lo sabe. Entonces Él sabía, en este texto, de acuerdo a su omnisciencia, Él sabía que Faraón no iba a dejar a su pueblo. Pero no podemos concebir a un Dios que no da oportunidades. Acuérdense, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Pero el que aborrece la reprensión, es un necio. Veamos lo que dice ahí en Éxodo 7:13. Avientan la vara de Aarón, se convierte en una culebra. Vamos a leer desde el 11. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, 7:11. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Presta atención, ahí no dice que Jehová endureció su corazón. Ahí dice que Faraón endureció su corazón. Después, ahí en el verso 22 de ese mismo, viene la plaga de sangre, se llena el mar, el Nilo, toda fuente, todo pozo que tenían que excavar se llenaba de sangre, que ellos buscaban agua y lo único que encontraban era ese líquido rojo carmesí. Dice en el verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí no dice que Jehová le endureció su corazón, ¿dice eso? No.
Ahí dice que Faraón endureció, el corazón de Faraón se endureció. Acuérdense, hermanos, el corazón, no este órgano, el corazón, lep en el hebreo, significa donde se asientan tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, intelecto. Ahí es el corazón. Entonces, cuando de acuerdo a la inteligencia yo estaba viendo que era mucho más poderoso que mis hechiceros, ¿qué debió de haber hecho él si era inteligente? Sí, llévate a tu pueblo y ve y adóralo. Camino de 3 días, no importa, es más, necesitas sacrificios, yo te los doy. Y es más, por favor, ora por mí. Si hubiera sido inteligente, pero como su corazón estaba endurecido, y es parte de la inteligencia, es por eso que muchos no venimos del chango. Me decía uno, es que nosotros venimos del mono. Pues yo no sé, yo le he preguntado a mi abuelo y he visto esos, pero no sé, ninguno de ellos he sabido que tuvo un tatarabuelo que fue un mono. A lo mejor tú sí, pero yo no. Y no es que el Big Bang, no es que la generación espontánea. Hermanos, cuando nosotros vemos el instructivo de Dios, nosotros encontramos que esto, cuando tú lo comparas a la ciencia, geografía, arqueología, historia, matemáticas, toda la ciencia que puedas ponerle tu nombre ahí, corrobora que es palabra de Dios. Entonces, si yo soy inteligente, voy a considerar este libro, porque el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Dice ahí que Faraón se volvió y se fue para su casa y no dio atención tampoco a esto. 8:15, viene la plaga de ranas. Rápidamente estamos poniendo como ejemplo en este caso a Faraón. Dice 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, él le había pedido a Moisés, le dice, por favor, ya no soporto la plaga, ora a tu Dios y que se vaya. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué fue lo que hizo? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Endureció su corazón. Hasta aquí llevamos 3 plagas. Y hasta aquí yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que cambies tu actitud? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, trata a tu esposa como a vaso frágil y aprende a vivir con ella sabiamente? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, mujer, cásate, varón, cásate? ¿Cuántas veces? Pero a veces yo es que después, es que como tú no la conoces o como tú no vives con ella, por eso para ti se te hace fácil decir que la trata bien. No, pero si vivieras tú con ella o vivieras tú con él, bueno, en primer lugar tú lo escogiste o tú la escogiste. Nadie te obligó. A ver, levante su mano. ¿A quién le obligaron a casar con su actual esposa? Si es que hay matrimonios aquí. ¿Los obligaron? No, estaban muy enamorados. Se querían mucho. Una me platicaba ahí, ¿y cómo te va con tu nueva relación? Y me decía, ay, es que ya lo voy conociendo. Ah, qué bueno que lo vas conociendo. Pero ¿qué tal? Pues ya metiste perdón por la expresión, ya metiste la pata. Ahora aguántate. Y ahorita apenas lo vas conociendo, nada más deja al rato que te pongan las buenas cachetadas, a ver qué haces. Dice, y hasta le recordaba yo un dicho que dicen por ahí, que dicen mejor malo conocido que bueno por conocer. Si estabas bien, no, pero es que lo que pasa, y fue y buscó otras experiencias y al final no le está yendo muy bien. Bueno, necesita considerar la instrucción divina. Porque va a llegar un momento en donde tú vas a querer regresar y ya no se va a poder. Ya va a ser demasiado tarde. Pero es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor. Por eso, ¿cuántas oportunidades te ha dado? ¿Cuántas? Hablaba yo con uno en la mañana el día de ayer. Uno es un conocido de allá por, no sé si es norte, sur, oriente, pero allá por Arca de Noé. Tiene un brazalete. Le dieron 15 años, le faltan 5. Y ahí está con su brazalete y está recargado en el poste cargando su brazalete. No, nada más que me lo quiten, voy y me voy a desquitar con toda la familia. No seas necio.
Lo conozco, le dije, no seas necio. ¿Qué privilegio tienes tú que todavía tienes vida? Porque mientras hay vida hay esperanza. No, pero por más que le quise entender, mira, ama la instrucción. Dios quiere esto para ti, por algo ha permitido que tú estés todavía con vida. Hay otros que murieron de COVID el día de hoy, o otros tantos que van a morir mañana, y quizás yo muera pasado mañana. Tú tienes que aprovechar toda oportunidad que Dios te está dando. Bueno, sí, reconoció ciertas cosas, después se despidió y se fue. Bueno, el consejo para cada uno de nosotros es hoy, en este momento. ¿Tienes algún problema con alguien? Es ahora, porque, hermanos, la muerte llega repentinamente. Faraón se creía Dios. De hecho, para tal cultura eso es lo que significa Faraón. Y que ellos iban a seguir gobernando después de la muerte. Pobre, no recibió la instrucción. No entendió que para eso habían mandado a José siglos atrás, años atrás, por eso lo habían mandado. ¿Acaso no ese faraón? Cuando tú revisas el libro del Génesis, ese faraón recibió la bendición del patriarca Jacob. Recibió la bendición para que después uno de sus descendientes terminara, perdón por la expresión, metiendo la pata nuevamente. Y al final, pobre cultura, arrasó con todos. Así como tú vas a arrastrar a tus hijos, a tu esposa y a toda tu familia si no eres atento a las instrucciones que te da el Señor. Dice ahí en el verso 8, capítulo 8, verso 19, viene la plaga de los piojos y dice ahí, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, fíjense. Los hechiceros se supone que tenían un cierto cargo dentro de la corte del reino. Ellos eran consejeros. Se supone que eran sabios, pero tal parece que eran más sabios que el faraón, al grado que dijeron, dedo de Dios es este. Ok, cuando tú analizas la cultura egipcia, cada una de esas plagas representaba a un dios particular del pueblo de Egipto, a un dios. El dios de las ranas, el dios de las moscas, el dios en este caso del clima. Habían ciertos dioses, pero estos dijeron, dedo de Dios es este. No dijo dedo de nuestro Dios, dedo de Dios es. Y después dice, mas el corazón de Faraón, sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones, ¿qué pasó con ellos? Dice, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, es ilógico, ¿no? O sea, cada rey, ¿por qué crees que tiene consejeros? ¿Por qué crees que hay un gabinete en el gobierno? Porque el presidente no se manda por sí solo, ¿sí? Necesita consejeros. Pero imagínate, pones consejeros, pero no les vas a hacer caso. Entonces sí estás hablando de cierto grado de necedad que ya había en el corazón del faraón. Dice ahí en el Éxodo 8:32, viene la plaga de las moscas. Belcebú se conoce como el dios de las moscas. Ustedes saben que es un sinónimo de Satanás. En el 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Después en el Éxodo 9:7, rápidamente, dice de esta forma, viene la plaga, se muere el ganado. Tocó todo ganado menos a los de Gosén, en este caso a los que pertenecían al pueblo de Dios. Dice ahí, entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Fíjense, voy a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El faraón, en su obstinación, dijo, ¿a mí qué me importa? A mí no me interesa lo que me predique mi hermano el aleluya. Yo quiero vivir la vida. Es mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a desperdiciar mi juventud como yo quiera. A mí me agrada un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje. ¿Ok? No lo hagas. Estás dañando el templo de Dios. ¿Qué tiene de malo? Yo no tomo, yo no fumo. Pero ¿cómo codicias? ¿Cómo tienes orgullo al grado de que ni siquiera eres capaz de perdonar a aquel que te ofendió? ¿Qué es lo que maquina tu mente?
Y cada vez que viene la palabra de Dios y te dice, vuélvete de tus malos caminos, ve hacia el camino del Señor, luego, después, ay mamá, ya déjame de decir tanto, ya está bien, ya me tienen harto. Con eso de la Biblia, me lo llegaron a decir. Tú siempre con la Biblia, siempre hablas de la Biblia, todo el tiempo la Biblia, ya estuvo suave de la Biblia. Hermanos, ¿de qué otra cosa podemos hablar? ¿No dijo Pedro que solamente aquí hay palabras de vida eterna? Bueno, lo dejó plasmado aquí, aunque se refería a Jesús. Dice, tus palabras. Se refería a lo que decía Jesús y aquí lo vemos plasmado en los 4 evangelios y repartidos de acuerdo a distintas épocas en todos los 66 libros de la Biblia. Son palabras de vida, hermanos. O sea, el propósito de Dios no es aguarte la fiesta. El propósito de Dios no es que no tengas una juventud emocionante, como tú lo dices. Es que yo estoy muy joven, es que no me dejan vivir, es que me prohíben todo, es que si vemos tele está mal, si escuchamos esta música está mal. Hermanos, dice la Escritura que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todo está mal. Y lo único que te está diciendo el Señor, escucha mi consejo, escúchalo y vas a vivir. Hasta aquí, Faraón no quiso. Oye, llegaba Moisés, solamente deja al pueblo ir. O sea, ya eran una gran potencia. No necesitaban meramente de los israelitas. Era una gran cultura, pero se obstinó. 9:12. Viene la plaga del granizo. Perdón, si es 9:12, la plaga de las úlceras. Dice, pero Jehová, el yo soy, ¿qué fue lo que hizo? Pobre de mí y pobre de ti, cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Ya estuvo suave. Te obstinas y te sigues obstinando, haz lo que quieras. Amas tanto la necedad, vete con los necios. Ellos tienen una parte muy particular en el infierno. ¿Quieres estar con ellos? Estate con ellos. Ahora recordaba, estaba comentándole con algunos hermanos y recordaba antes yo solía poner un ejemplo muy particular acerca de un perro. Yo tenía una imprenta aquí por la Loba, la primera sección, y enfrente vivía mi tía y al lado había una vecina que tenía un perro muy bonito, estaba blanco. Y yo luego lo observaba, estaba ahí, pues uno andaba de ocioso, iba dentro del local, estaba observando cómo el perro mañoso, quién sabe cómo aprendió, pero se brincaba y se iba de callejero. Y andaba por la calle, se brincaba desde la azotea. Y luego salía la muchacha, iba por él, lo correteaba y lo volvía a meter. ¿Qué creen que volvía a hacer el perro? Se volvía a salir. En el lapso que yo vi esa situación fueron como de una semana. Llegó un momento en que una vez se brinca el perro y yo estaba esperando a ver a qué hora salían, ya no salieron por él. Ya no. Anduvo para allá, para acá, ya 2-3 días ya estaba bien mugroso el perro. Perdón por la expresión, pero al rato era perro y al rato ya lo traían como perra, como si fuera la hembra. Y otros encima de él y otros así. Y ahí tenía un ciber en ese entonces, estoy hablando por ahí como por el 2005, tenía un cibercafé mi tía ahí enfrente y luego una vez voy pasando y vi al perro ahí tirado. No, pues ahí por donde está su partecita ya estaba todo bien floreado, bien lastimado, bien llagado. Y yo lo observaba, yo era un necio también, casi que podía estar seguro que el Señor estaba mandándome ese ejemplo para que entendiera que yo era como ese perro. Yo acababa de salir del reclusorio y andaba como perro para allá, para acá, con las caguamas, andaba mandando a otros pobres niños. Estábamos analizando yo y los muchachos en la mañana acerca de qué significa un prevaricador. Para ser más exactos, el prevaricador es aquel que induce a otros a salirse del camino. Pues yo andaba de prevaricador, porque habían 2-3 jovencitos ahí que según era la pandilla, mi pandilla, y mis monstruos, así les llamaba yo, y tráiganme tantos puntos de piedra, y ellos les daba 1 y yo me quedaba con 10. Y ya después todavía ni se acaban eso, yo ya me las había acabado, vayan por otras, pues yo no quería exponerme a que me parara la policía, para eso estaban ellos. Andaba de prevaricador. Bueno, ese pobre perro, ¿cómo creen que terminó? Muerto.
Y después, años atrás, estoy hablando décadas después, porque pues una década después, yo tenía como 19, 20 años en ese tiempo, a los 28 años, cuando el Señor me alcanza, me hace recordar ese mismo testimonio que les estoy hoy en día diciendo. Ese perro estaba bien en su casa, ahí estaba bien. ¿Y cómo terminó? Mal, pero la dueña sí salía por él. Ya después, quién sabe, a lo mejor dijo, perro cochino, pues no quiere estar aquí, pues vete. Se cansó. Hermanos, la Biblia dice que el necio es como el perro que vuelve a su vómito. O sea, tú los puedes ver. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido una cruda, pero cruda? Yo muchas tuve. ¿Cómo te sientes al día siguiente? Mal. Y ya estás diciendo, ya no vuelvo a tomar. Y luego agrégale que por ahí hiciste maldades y ya te la están recordando. Acuérdate, no, y le dijiste, y le faltaste el respeto a la esposa de tu amigo, no, te anda buscando. Y a veces, muchas veces, la pandilla era tremenda. Y a veces que inventaba cosas, ¿cómo te sentías? Mal. No querías ni salir a la calle, te encerrabas, no querías que nadie te hablara. Pero pasa el segundo día, pasa el tercer día. Llega la quincena, cobras bien, te encuentras con el chicarcas, con el tripas. ¿Qué onda? Vamos a echarnos una caguama. ¿Qué es lo que haces? Otra vez. Como el perro que vuelve al vómito. ¿Sí los han visto? ¿Vomitan? Se les sumen hasta las costillas. Y después de que vomitan, ¿qué es lo que hacen? ¿Se lo vuelven a comer? Así es el necio. Así es el que aborrece la reprensión. Aquí dice que Jehová ya lo endureció. 9:30 de Éxodo, la plaga de granizo. Fíjense. Esto es para que observemos. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, Dios. ¿Por qué lo sabía Moisés? Moisés, fíjense, dos versos atrás, en el 28, en el 27, vamos en el 27. Ahí 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Fíjense, ya le estaba remordiendo la conciencia. Ay, es que ahora sí la regué, no, perdóname, flaca. Te juro que ya no te vuelvo a engañar, no me dejes, no te vayas, por favor. Estás en la cárcel, estás marcando, por favor. Yo sé que la regué, por favor, aguántame. Y luego más, si sabes que te van a dar muchos años. Lo primero que te viene en tu egoísmo, mi familia, perdí mi familia. Obviamente no pensabas eso cuando la estabas lastimando. Así estaba Faraón, dice. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Fíjense, lo llegó a reconocer. Después dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero en el 30 dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, Dios. ¿Por qué crees que le dijo? Moisés le dijo, está bien, voy a orar, pero aún así, yo sé que tú no vas a creer, ni nos vas a dejar ir. ¿Por qué? Porque Moisés entendió una cosa. Cuando Dios determina que tú te vas. Ya no hay vuelta atrás. ¿Podía orar Moisés mucho? Por favor, perdona al faraón, ¿le iba a hacer caso a Dios? No, ya no. Oye, ya le di muchas oportunidades. Puse a un temeroso de Dios en medio de ellos y al contrario, ¿sabes qué es lo que hizo esa palabra conocer? Dijimos que significa rechazar. Lo rechazó. No le importó. Así como cuando tu mamá, y he sabido de muchos que crecieron en cuna evangélica, en los cuales en todo tiempo busca al Señor, hijo. Ay, sí, mamá, luego. Bueno, si hoy tienes la oportunidad, hazlo. Porque vemos que aquí a este se le dio oportunidad y después ya no. Dice ahí en el 9:35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Éxodo 10:20.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová, en el 27, ahí en el 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no verás más mi rostro. Ay, pero ¿qué sentencia, hermanos? ¿Qué sentencia? Jehová endureció el corazón del Faraón. ¿Cómo se mostró Faraón? Vamos a Proverbios 12:1. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor, que hasta hoy nos pone sensibles, nos da la capacidad de poder reconocer que Él es Dios y la oportunidad de poder volvernos de nuestros malos caminos. El que ama la instrucción, 12:1 de Proverbios, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es un necio. En el 2, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Faraón se mostró ignorante. Vino la reprensión y él simplemente no le hizo caso. Dice ahí, capítulo 23:30, un ejemplo más. No hay mucho que hablar acerca de esto, yo creo que todo lo entendemos. Génesis 25:30. Pobre animal, en serio lo querían mucho, estaba muy blanquito, estaba bonito el perro, pero él decidió irse. Ya no regresó a casa. Murió muy mal. Y así van a morir muchos que no atiendan a la instrucción. Y lo peor de todo es que van a ser separados eternamente del Señor. Génesis 25:30. Dice de esta forma: dijo a Jacob, hablando de Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Después fue una gran ciudad. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La bendición. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Estaba despreciando la instrucción. El primogénito iba a ser consagrado a Dios, iba a ser dedicado a Dios. Todo primogénito que abriera matriz tendría que ser consagrado, iba a tener la bendición de Dios. Y a este se le ocurre neciamente hablar, decir: se la vendo, está bien. Dice ahí, entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la bendición de Dios. Así la menospreció. Dice ahí en Génesis 27, $27:30. ¿Lo tenemos? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob.
Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Hablando de Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, leamos todos juntos: clamó con muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con el niño y tomó tu bendición. Fíjense, cuando se dio cuenta de que había perdido la bendición, ¿cuál fue su actitud de Esaú? Un estremeimiento, algo que le dolió bastante, pero ya era demasiado tarde. Dice la escritura allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, 17. ¿Cómo lo llama el Espíritu Santo a través, en este caso, de la boca del autor de este libro? No se desconoce quién es el autor del libro de Hebreos. Algunos consideran que es Pablo, otros apuntan a que quizás sea Apolos, otros quizás Bernabé. No se conoce concretamente quién fue el autor, pero una cosa sí sabemos: fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y aquí nos dice en el capítulo 12, en el verso 17, no, vamos a leer desde el 16, perdón, hermanos. 16 de Hebreos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿En qué concepto lo tenía el Espíritu Santo? Como un fornicario y un profano. Bueno, déjame decirte una cosa. Un profano es aquel que menosprecia las cosas de Dios. Yo te quiero dar un consejo, padre de familia que estás aquí presente. A mí me lo dieron y me sirvió de mucho. En aquel tiempo a mi hijo y a mis dos niñas le decían el remolino, el torbellino y el huracán. Ustedes sabrán por qué. Se aventaban desde hasta allá y se aventaba una buena resbalada hasta por allá, y ya habían tirado las bancas, se andaban para allá, para acá, y pues uno pues no sabía, no tenía la luz necesaria. A lo mejor así como estás tú, así como está el que está escuchando, quizás no tienes entendimiento. Bueno, ahí te va la luz. Profano es cuando tienes en poco las cosas de Dios. Entonces para mí fue bueno que me dijeran: oye, necesitas instruir a tus hijos, necesitas corregirlos, porque dice la escritura que el que desprecia la reprensión es ignorante. Pero el que ama la instrucción ama la sabiduría. Entonces es bueno que le digamos a nuestros pequeñitos: ten cuidado. Sí, vamos a la iglesia, pero ten cuidado cómo toques las cosas. Todas esas cosas que vemos, sí, ya sé, a lo mejor va a decir: pues ni que estuvieran tan buenas. ¿A quién le pertenecen? Dios. A Dios. ¿Para el servicio de quién es? Para Dios. Pero imagínense a Miguel, se lleva la computadora y se lleva el proyector y ¿saben qué, niños? Estamos aburridos, vamos a ver una película de terror. Y en la app de la iglesia ahí pongo películas de terror y la proyecto en pantalla grande ahí en la casa. Imagínense, ¿cómo se me va a contar a mí? ¿Cómo se me va? ¿Qué título se me va a dar? Un profano. Esas cosas son para uso exclusivo del Señor. Dani, préstame la guitarra, voy a ensayar unos cantos, pero estoy ensayando unos cantos de Sur 16, imagínense. Del Aragán y Fía. ¿Sería yo un profano? ¿Y entonces sí puedo usar mi guitarra? No. ¿Qué no acaso toda la tierra y su plenitud es de Dios? Entonces sí deberías de considerar, tú que tienes un auto, una moto, a quién has subido atrás. No vaya a ser que sea tu amante y te tomen como un fornicario. Porque así le pusieron ese título. ¿A quién? A Esaú. No solamente es que vendió su primogenitura, le consideraron un fornicario y un profano. Bueno, también hay fornicación espiritual. Déjame decirte, cambiar la bendición por un plato de lentejas, eso se llama fornicación.
¿Estás engañando a tu Dios con aquella que le dices que es la guadalupana? Eso se llama fornicación. Estás engañando a tu esposo. Dice la Escritura en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postres ante ellas, ni las honres. Es que la veneramos. Venerar es honrar. Es que le respetamos como tener una foto. No es cierto. Yo a la foto de mi abuelita yo no le pongo una veladora. Ni le estoy pidiendo: por favor, abuelita, ruega por mí. No le estoy diciendo esas cosas, porque muchas veces, no, es como el billete que tiene ahí una estampa, es lo mismo que una estampa. No es cierto, atrás tiene una oración, y por cierto pones tu confianza en esa oración, que quién sabe de dónde salió. Eso se llama fornicación espiritual. Y si amas la instrucción y amas la sabiduría, vas a hacer caso. En este mismo momento vas a ir y vas a sacar todos tus ídolos, porque lo que quieres es llegar al cielo, ¿no es así? ¿Por qué no quieres que Dios endurezca tu corazón, o sí? Ese es el punto. Entonces, dice aquí la Escritura: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Voy a tener cuidado cómo me conduzco en la casa de Dios. Dice ahí, vamos rápidamente, Eclesiastés 5. Pónganle ahí un paréntesis, ahí digo un separador. Vamos a regresar a ese texto ahorita. Vamos rápidamente. Eclesiastés, un libro después de los Proverbios. Se considera igual a Salomón como autor. Ya entendí por qué dicen que tartamudea mucho el que pasa el miércoles, ¿verdad? Como que sí, ya me di cuenta que tartamudeo. 5. Se considera a Salomón como autor de este libro. Dice en el 5:1. ¿Lo tenemos? Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, de los que nada más vienen a escuchar pero no van a hacer caso, no van a prestar atención, no van a obedecer. Dice, porque no saben qué hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, camina con cuidado. Hijo mío, vamos a la casa de Dios, compórtate correctamente. Y obviamente yo estoy trabajando con él en casa, para que cuando llegue aquí, hijo, si me vas a ayudar a poner las sillas, esas sillas tienen un taponcito abajo. Nada de que las vamos a aventar, no. Con mucha reverencia y con mucho respeto. Ay, es que el hermano está bien amargado. Es que lo que pasa es que no sé qué le pasa. Siempre está de malas. Que si hacemos ruido se enoja. Que si golpeamos la silla se enoja. Obvio, son de Dios. Y mejor que se enoje el hermano a que se enoje Dios. Mejor que aprendas. Dice la Escritura: más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor. Porque dice que el que desprecia la reprensión es ignorante. Dice ahí, regresemos, ahí vemos como el mismo Salomón decía: ten cuidado cómo entres. Entonces, porque si no, no vaya a ser que se nos cuente como un profano. Y no es para que te ofendas, hermano. Ya no vamos a ir porque están amargados. No, al contrario, ama la instrucción. Es una instrucción que es buena para ti. Y si tú educas hacia tus hijos, al menos ya no le dicen el remolino, el torbellino y el huracán a mis hijos. Ya con eso ya es ganancia. Significa que estamos avanzando. ¿No es así? Estamos avanzando. Dice la Escritura, regresemos ahí en Hebreos 12. Gloria a Dios. 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por 20 minutos, bueno, vamos a poner que realmente sí la... o por media hora de placer sexual, órale. Por eso vendiste la bendición de Dios. Por eso. Ay, es que lo que pasa es que yo quería un celular así como ese, por eso lo agarré. Por eso. ¿Cuánto puede valer el celular? Bueno, estábamos hablando ayer aquí con los hermanos, estamos viendo de que el iPhone 12 está en 70,000 pesos. Y hay gente que lo compra. Y pasó íbamos en la noche, íbamos hacia algún lugar, y pasó una moto, no me acuerdo qué modelo me dijo mi hermano. Dije, ¿cómo cuánto andará? No, pues anda como en 70. No, pues yo prefiero una moto de esas que un celular, bueno. Bueno, pero hay gente que va a robar.
por 70,000 pesos va a perder su alma. ¿Valdrá 70,000 pesos tu alma? Esos que ya hoy en día, el sugar baby, el sugar daddy, el sugar mom, imagínate, el sugar baby por 100 pesos, 213, 5,000 pesos que le den al día, se vende. Y con eso va a terminar en el infierno. ¿Vale la pena? Es como si quisiéramos cambiar, no sé, el caviar por tortillas duras. No sé, por querer cambiar, no sé, tu familia. Luego es lo curioso, no quiero ofender a nadie, pero me ha pasado y lo he visto. Sí, todos lo hemos visto. La esposa a lo mejor tiene cierto aspecto físico, pero ya cuando dices, ¿con quién se fue? No, con fulano, él dices, oye, pero... Y luego, ¿para cómo tiene hijos? Y está cuidando hijos que no son de él. Y a ese sí me lo mangonean y le pegan y es el mandilón, perdón por la expresión. Dices tú, caray, por eso cambió esto que estaba mucho mejor. Vale la pena cambiar cualquier cosa por la salvación. Dice aquí que él por un plato de comida. Ahora dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, dice que con gran exclamación dijo, por favor, bendíceme a mí también. No, ya no, ya le di la bendición a tu hermano. Tú ya no. Aquí dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue... ¿Qué fue? Oye, ¿tú desechas algo que sirve? ¿Sí? ¿Vas a tirar algo que sirve a la basura? No, lo ocupas. ¿Qué es lo que desechas? Lo que ya no sirve. Dice ahí, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cómo la procuró? Hermano, si hoy tienes que arrepentirte, hazlo. Porque después, aunque llores, aunque supliques, fíjense lo que dice Proverbios 1. Rápidamente, ya estamos a punto de terminar, hermanos. Nada más unos textos más para considerar, para darle fuerza a este consejo. Habíamos dicho que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso eran los proverbios. En el capítulo 1... verso 20, la sabiduría, ¿lo tenemos? La sabiduría clama en las calles, 1:20 de Proverbios. Alza su voz en las plazas. Hermanos, apenas estaba viendo unos hermanos, quizás de otra congregación. Digo hermanos porque estaban ahí en medio del tianguis allá por Arca. Estaban predicando el evangelio y saqué un viaje hasta acá arriba y tardé como 1 hora por acá. Regresé y seguían predicando el evangelio y dije, gloria a Dios. ¿No estaba la sabiduría clamando en las calles? No, cada vez que te regalan un folletito, dices tú, caray, no es la sabiduría diciéndote cambia de camino de vida a camino de muerte. ¿Te está instruyendo? No cuando pasas en la combi, no sé donde veas, ahí Jesús te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y todo lo demás ustedes ya se lo saben porque son buenos lectores de la Biblia. San Juan 3:16. ¿Acaso no está clamando? Dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Fíjense lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples? Esa palabra simple significa necios. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Casi que están describiendo a Saúl y a Faraón. Y quizás a uno de ustedes, si es que no se pone rápidamente al pie del cañón, como dicen por ahí. Dice ahí, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mí. Reprensión. Pero dice la escritura ahí en el 12:1 que el que aborrece la reprensión es ignorante. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. A ver, ¿tiene intenciones malas Dios? No, quiere derramar su espíritu sobre de ti. Quiere que tengas paz. Por fin yo tengo paz, hermanos. En este tiempo tuve algunas situaciones, pero en este tiempo
He estado meditando de acuerdo a los tiempos. He estado meditando cada situación que acontece allá afuera. He estado meditando en mis hijos. Y me he levantado de madrugada y he dicho, Señor, por favor, ayúdame. Porque estamos en decadencia espiritual. Y si tú no me ayudas, lo más seguro es que me voy a perder. Yo no soy perfecto. Tampoco digo que ahorita voy a salir y me voy a ir a comprar una caguama y me voy a embriagar. Tampoco estoy diciendo que ahorita me voy a poner a textear con mi amante. No, nada de eso. Porque el que ama la instrucción ama la sabiduría. Y porque en cualquier momento va a venir, en este caso, el ángel de la muerte sobre mi vida. Y más me vale que yo haya puesto sangre en los dinteles de mi puerta para que el ángel de la muerte pase de largo. Es importante. Dice aquí, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Decía, Señor, lléname. Recuerdo aquel tiempo, recuerdo en aquellos días, vuélveme a usar, quiero ser usado por ti. ¿Cómo? No lo sé. Me he metido en muchos problemas, ok, ayúdame, yo quiero ser usado por ti. ¿Tú le preguntas eso? ¿O simplemente ya te acostumbraste a venir cada miércoles, cada domingo, el lunes? A veces te acuerdas, a veces no, a veces prefieres estar en tu negocio, a veces prefieres estar haciendo otras cosas. ¿No te das cuenta que el nuevo orden mundial ya se está estableciendo? ¿No te estás dando cuenta que los fundamentos están siendo derribados y se han aprobado muchas leyes que lo único que hacen es pisar el evangelio? Entonces, dice ahí, vuélvete a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero aquí es donde viene la parte que le tuvo que llegar a cualquier faraón, al faraón en este caso, a Esaú, y posiblemente a ti. Y si yo no velo, a mí. Dice ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Hermanos, es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué dice todos juntos el 26? También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ya no hubo vuelta atrás. Faraón tuvo que ser endurecido. Que no te vayan a endurecer a ti también. Si hay algo de que arrepentirte, pídele perdón hoy y ruega y suplica y no te levantes hasta que sepas que Él ya te perdonó. Hazle así. Y a partir de ahí te vas a levantar erguido y de ahí en adelante vas a escuchar cada instrucción que encuentres en este libro santo. Que si aquí dice que esto es malo, lo quito. Que si la persona con la que ves que ya vivo muchos años con ella, pero aquí dice, apártese de toda inmundicia a los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, pues a ver cómo le haces, pero la vas a tener que despedir. Pero es mi hijo, pero tu hijo se droga en tu casa, está poniendo en vergüenza el nombre de Cristo. Todos saben que tú eres cristiano, pero también saben que ahí cada 8 días hacen una mega pachanga. ¿Qué tienes que hacer? ¿Acaso no Josué dijo esto? Yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que por favor, mijito, te me alineas, porque si no, lo siento mucho, edad ya tienes, vayas a trabajar. O recibe la instrucción y ámala. Es todo. Ay, es que el hermano es todo. A mí sí me corrió mamá. A mí sí lo hizo. Qué bendición. Aprendí. Yo sí aprendí. Y cada 8 días, de vez en cuando, yo voy a ver a mi madre y me da alegría. Porque sí, ella tuvo el carácter como para ponerme un alto. Porque yo estaba ofendiendo la casa. Yo estaba pervirtiendo a los demás. Dijimos que eso se llama prevaricador. Andaba de prevaricador. Gracias a ella entendí. Bueno, gracias a Dios, pero utilizó a mi madre. Entonces, aquí dice en el 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Fíjense casi que es el contraste de 12:1 de Proverbios. El que ama la inteligencia ama la sabiduría, pero la aborreció.
y no escogió el temor de Jehová. En el 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Acuérdense, el que aborrece la reprensión es ignorante, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Un ejemplo más, Lucas 16. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dios quiera que guardemos estas palabras en nuestro corazón y consideremos cuántas oportunidades nos ha dado el Señor. Cuántas nada más. Yo creo que no las podemos contar. Dice Lucas 16, verso 23. Y en el Hades, ¿lo tenemos todos? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico vivía cada día haciendo banquetes con esplendidez. Ahora sí que tenía la marmaja, como dicen por ahí, el billete. Tenía cómo gastárselas. Vivía muy bien. Él jamás pensó sabiamente y no consideró las palabras de Salomón cuando dice: es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque en la casa de luto ahí está el fin de todos los hombres, y el que vive lo guardará en su corazón. No, él no sabía eso. Es más, si lo supo, no le importaba, despreciaba la reprensión. Pero una vez que muere, ¿dónde alzó sus ojos? En el Hades. ¿Y cómo estaba? En tormentos. Y fíjense ahora cómo estaba tan arrepentido y era tan creyente como a lo mejor lo somos tú y yo, que fíjate lo que dice en el 27. Entonces le dijo, el rico le dice a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, ahí en el 16, 27, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora resulta que sí creía el rico. Ahora sí. Pero ya era tarde. Después dice ahí, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Hermano, nosotros tenemos a Moisés, a los profetas, tenemos a los salmos de David, tenemos los libros proféticos, los poéticos, y sobre todo tenemos el Nuevo Testamento, que habla de las buenas nuevas de Jesucristo. No, al parecer no le dijeron: ¿tienes a Jesucristo? Ahí le dice eso. No, tenía la palabra inspirada a través de los profetas y de Moisés y de la ley. ¿Hicieron caso? No. ¿Cuánto más tú? Que tienes todo el Evangelio. De los 39 libros del Antiguo Testamento, ahora agrégale 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuánta responsabilidad tienes tú? No vas a tener argumentos en aquel día para decirles que yo no sabía. Por eso el tiempo es hoy. Si te mostraron una visión en donde vas a morir, hoy arrepiéntete, ponte a cuentas, considera. El sabio todo el tiempo está considerando sus pensamientos y sus caminos. Dice ahí el último texto. El otro era el último ejemplo. Este es el último texto. Hebreos 2:3. Bueno, hay otro más. Ya era demasiado tarde para Faraón, para Esaú y para el rico. Por eso volvemos al autor del libro de Hebreos. En el capítulo 2 nos exhorta. En el capítulo 2, verso 3. Vamos a leer desde el 1. 2:1. Por tanto, hermanos, iglesia, amigo que no te has convertido y que ni siquiera tienes salvación, dice: por tanto es necesario que con más diligencia. Bueno, ya ahora que yo sé que el faraón fue endurecido por Dios, que Saúl, por más que lloró y suplicó, ya no se le concedió el arrepentimiento, que el rico estaba en tormentos y por mucho que le haya rogado al padre Abraham: lo siento,
Padre Abraham solamente fue un patriarca, un utensilio utilizado en las manos de Dios para la bendición de muchos, que hasta hoy en día seguimos siendo generación de Abraham. Nada más fue eso. Pero ya el Eterno ya había dictado sentencia, ya no vas a salir de aquí. Y ni los de aquí pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, para que se quiten esa idea de que mi abuelito anda vagando, es que creo que mi abuelito me visitó, o esos espíritus chocarreros. No, esos son demonios. Porque ya nadie puede brincar de aquí ni para allá, ya no va a haber una... Alguna vez mi muchacho me preguntó, ¿ya no tienen otra oportunidad los que están en el infierno? Ya no, hijo, ya no. Y por eso es importante que con más diligencia, sabiendo que yo puedo ser ese faraón al cual van a endurecer el corazón, con más diligencias, con más cuidado, con más energía, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo nos salvaremos? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cristo murió hace 2000 años, alrededor de 2000 años, para que cada uno de nosotros entrase allá en el reino. Es nuestra oportunidad. Aquí no tienes nada que perder. No es que vas a jugar a la lotería o al melate y a ver si ganas. No. Cuando tú le apuestas todo a amar la instrucción y amar la sabiduría, estás apostándole todo a Cristo. Porque la figura en el libro de Proverbios para el Cristo bendito es la sabiduría. Con Él no vas a perder nada. Con Él vas a vivir bien. Entonces la pregunta sería, ¿has sido cuidadoso o has sido descuidado hablando de esta salvación? Pregúntatelo. Yo solamente te voy a decir una cosa. Ahí dicen Proverbios, pongámonos de pie, hermanos. 1, verso 33. Hablando de la sabiduría. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¡Qué bendición! ¿No te gustaría vivir así? No te fijes en mí, hermano. Podría ser yo el peor de los hipócritas. No, pero aquí dice que el que le oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Y no importa que allá afuera estén matando a la gente, una cosa tú sabes, Jehová está conmigo. Y no importa si me da la enfermedad de este siglo, sí, Señor, me da mucho miedo, pero qué bendición, tú estás conmigo. Pero imagínate, te da la enfermedad y tu corazón de pilón te lo endurecieron y ya no crees y ahora nada más divagas y dices, bueno, es que necesito meditarlo, necesito pensarlo más tiempo. Por favor, es tiempo hoy. El muerto no sabía que iba a morir. O sea, hay mucha gente que se muere instantáneamente. Puedes salir de aquí y de repente te va a dar un paro cardíaco. Puedes salir de aquí, yo que conduzco motocicleta, pues ahí llevo a mis niños, puedo ir y a lo mejor yo voy cuidándome de todos, pero no sé si más adelante hay algún necio o simplemente el Señor ya determinó, ese va a ser el encargado de quitarle la vida a este. Y ahí quedó Miguel. O quizás tú cierres tus ojos y ya no los abras más. Ese mismo con el que hablaba en la mañana ayer me decía, es que yo a veces duerme en la calle. Ya se le hizo la invitación, pero no puede, tiene el brazalete y tiene que estar a cierta distancia de donde, de donde está registrado que debe de estar. Ya se le hizo la invitación para que se fuera allá, pero no se puede. Además necesita que primero quiera también. Se duerme en la calle y dice, es que, brother, a veces yo le he pedido a Dios
Cuando me acuesto a dormir, que ya no quisiera abrir los ojos, le digo, cállate, no sabes lo que estás diciendo. No sabes cuántas personas en el infierno ahorita están clamando, están diciendo, denme otra oportunidad, pero ya no se puede. Y el que la tiene, desea morirse. No, hermanos, vamos a morirnos cuando el Señor diga, ya hasta aquí, Miguel, hasta aquí me serviste, vengo por ti. Y lo único que hace es llevarme a casa. Pero es hoy, porque yo no sé si voy a despertar mañana. Si tienes la oportunidad de bautizarte, bautízate y cumple el mandamiento. Pero si te lleva el Señor antes, al menos que tú puedas decir, Señor, tú sabes que yo ya estaba apuntado ahí para los bautizos. Y yo sí me quería bautizar, es más, yo ya le había dicho a mi familia que no importa aunque no me fueran a ver, pero yo iba a decidir yo iba a tomar la decisión más importante de mi vida, la salvación de mi alma. ¿Qué decir de Judas? ¿De acuerdo a lo que dice el capítulo 12, verso 4 del Evangelio según San Juan? Dice que Judas dijo, ¿qué desperdicio es este? Este perfume se pudo haber vendido por tantos denarios y repartido a los pobres. Pero ahí añade el evangelista, dice, eso le decía porque él tenía a cargo la bolsa. Él era el tesorero de ese grupo. Y de tiempo en tiempo, robaba. Él sintió mucho dolor cuando vendió al maestro, pero un dolor egoísta. Él pensó en sí, no pensó en el daño que le hizo al prójimo. Muy diferente a Pedro. Pedro no pensó en sí mismo, pensó en el prójimo. Le he fallado al maestro. Por eso Pedro fue perdonado, pero Judas no. Él no sabía. Bueno, sí sabía, pero él lo único que hizo es aborrecer la reprensión. Y en su necedad, ahorita está juntamente con los necios ardiendo en el infierno. Consideremos, cerremos nuestros ojos. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No mires todo lo que has hecho, mira a aquel que puede perdonar tus pecados. Mira a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No necesitamos ver a nadie más. Está bien, has matado, has violado, has robado, has hecho lo peor. Lo único que tienes que es acercarte y decirle, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Él con esos ojos de amor lo único que va a decir, quiero, sé limpio. Pero lo único que necesitas es creerle. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te
yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Es hoy, hermanos. Amigo, es hoy. Lo único que tienes que es acercarte confiadamente al trono de la gracia. Para eso murió el Cordero Pascual, para que tú, para que yo pudiéramos tener acceso al lugar santo. Lo único que tienes que hacer es creerle. Confiesa tu pecado ante Él. Pídele perdón, arrepiéntete, apártate. Y de ahora en adelante permite que este libro sea tu guía. Permite que el Espíritu Santo sea tu guía. Dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Él quiere llamarte hijo. Lo único que tienes que hacer ahí en tu lugar es pídele perdón a un hermano. Si tienes la conciencia lastimada, Él es abundantemente poderoso para poder cubrir tus faltas. Levántate, límpiate. Reconoce que le has ofendido. No, si te has caído, levántate. Créele, míralo a Él. Por favor, hermano. Mi pensamiento es tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, querido Jesús, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh, querido amigo, quisieras tú volver a la casa de tu Padre. Créeme, Él estará con los brazos abiertos, dispuesto a cambiarte de vestiduras, a colocar un anillo en tu dedo y a hacer una gran fiesta. Solo vuelve,
Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia del pecador que no se quiera arrepentir, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos, Señor, que hoy en su corazón te han pedido tu auxilio, Señor. Padre, ten misericordia de esta tu iglesia, Señor. Padre, que al parecer en breve sabemos, Señor, que van a buscar taparnos la boca, Señor. Prohibir las reuniones, Señor. Quizás sea el tiempo, como lo dice el proverbio, en donde muchos buscarán, pero tristemente ya no van a encontrar tu palabra. Ya no los oirás más. Por eso hoy te pido, ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de las personas que han venido el día de hoy, Señor. Ten misericordia de aquellos oyentes que aún, Señor, no se convierten, Señor. Ten misericordia de aquellos burladores, Señor, que buscan, Señor, pisotear y ridiculizar tu evangelio. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Padre, ten misericordia de estos matrimonios que aún, a pesar de las circunstancias, Señor, siguen juntos. Ten misericordia de nuestros jóvenes, Señor, porque día tras día el gran maligno busca cómo seducirlos, cómo deslumbrarlos con este mundo tan efímero y pasajero, Señor. Ten misericordia de nuestro pastor, Señor. Ten misericordia de los misioneros que han salido de esta iglesia, Señor, para expandir tu evangelio, Señor. Ten misericordia de un servidor, Señor. Por favor, Señor. Gracias te doy por todo esto en el nombre de Jesús. Lleva con bien a cada uno a su casa, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una linda noche. Hemos terminado.